Bueno, entonces, como estamos diciendo, hay que tomar en cuenta el hilo conductor. Libro de la alianza que se renova con cada personaje, las promesas que se van cumpliendo progresivamente. Dios ha prometido ser bendición para ellos mismos, Dios, bendición para ellos y ellos bendición para los pueblos, entonces para las naciones. Entonces, fíjense que si realmente nosotros de verdad creyéramos cuando leemos la escritura y entendiéramos la revelación, o sea, cómo Dios se revela. Entonces, en todos lados, pues van a haber, pues enemigos, personas que no, que quieren poner zancadía o que no quieren que se desarrollen, pues en este caso, pues Israel va para la tierra que Dios le ha prometido y entonces va encontrando pues obstáculos. Pero lo que se evidencia en este relato es que el modo como actúa Dios. Sí, ya no da tiempo de volverlo a leer, pero tendrían que volverlo a leer. Y lo que dice es, Dios no es un hombre, no es un ser humano que hoy dice una cosa, mañana se arrepiente y luego dice otra. Hoy prometió una cosa, mañana se arrepiente y después dice otra cosa. No, Dios no es así. Dios no es un hombre, no es un ser humano. Dios es Dios. Y entonces Él promete y lo que promete, Él cumple. Y entonces aquí hay una evidencia en donde las personas quieren poner obstáculos, pero hay una revelación de cómo actúa Dios. Y este hombre que tenía que maldecir y que ser como la prueba de que no se iban a cumplir los proyectos de Dios, porque aquí habían otros dioses que lo impedían, pues ya se dieron cuenta ustedes que no. Las bendiciones de Balaam, de la boca de Balaam solo salían bendiciones para Israel. Entonces, lo que nos dice el texto es que Yahvé lleva a cabo sus planes, sus proyectos ante cualquier oposición y siempre lo va a orientar al bien. Y nosotros tenemos luego el ejemplo ya con Jesús de Nazaret, bueno, su misión de dar a conocer quién es Dios, ¿verdad? Para que nosotros no tengamos ideas falsas de Dios, ideas equivocadas, construidas a nuestra imagen o porque hemos entendido mal la escritura, pues Jesús nos revela quién y cómo es Dios. Y dice que es un padre bueno, o sea, es un padre que tiene hijos, no solo tiene hijos buenos y malos, tiene hijos, solo hijos. Y cuando hay hijos desviados, el padre quiere que vuelvan a su casa porque los está esperando. Esa es la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo actúa Dios, pero está puesto este pasaje aquí, lo estoy poniendo para que no digan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Es el mismo y actúa exactamente igual. Lo único es que acuérdense que eso era lo que les estaba diciendo hace un rato antes de que se terminara la primera parte, que todas estas eran tradiciones orales. Y es muy diferente cuando se habla en un idioma, que era hebreo, con gestos. Cuando uno habla, pues tiene un lenguaje también corporal. Ustedes se fijan, uno va acentuando, va diciendo y va acompañando con ademanes. Eso se llama lenguaje corporal. ¿Cuándo se escribe eso? Lo vimos en la introducción con cómo se desarrollaron los manuscritos. Entonces, cuando se pone por escrito y todo el proceso, pues ya es hasta en otro idioma, pues entonces ya van a encontrar ustedes ciertas dificultades. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos, por ejemplo, si dice Dios, a Dios se arrepintió, Dios está castigando, la ira de Dios, ya lo explicamos muchas veces.
son formas de hablar como para hacer cambiar, para que la persona no continúe en su error. Dijimos que es casi siempre el lenguaje profético. Al profeta lo que le interesa es que regresen a Yahvé. Entonces, pues a veces utiliza un lenguaje bastante duro para como pues una pedagogía que también nosotros usamos en una época de castigar, pegar cuando no hacen caso, ¿verdad? Ahora eso ya no se puede, pero hubo un momento en que se podía. Bueno, entonces igual pasa con la tradición oral y la tradición escrita, que son dos procesos que hay que entenderlos. Pero el hilo conductor que va diciendo, y sobre todo con estas bendiciones de Balaam, es, Dios ha hecho una promesa, Dios ha ofrecido sus bendiciones. Bueno, eso lo cumple hasta el día de hoy, porque Dios no se muda, no cambia. Dios no cambia de opinión, hagamos lo que hagamos. Bueno, entonces yo espero que esto, aunque ustedes no lo hayan preguntado, ya queda claro, porque es el libro de números. Y luego teníamos también, que yo pregunté, que este tema, sobre todo en el capítulo 24 del 15, de los versículos 15 al 24, que cuando aparece una cita, ustedes tendrían que buscarla, no da tiempo en la clase, pero ustedes tendrían que ir a su Biblia porque es un estudio de Sagrada Escritura. Entonces ustedes tendrían que ir a corroborar, ¿verdad? Lo que se está diciendo en clase con lo que ustedes tienen que ver en su Sagrada Escritura. Entonces, este capítulo 24 dice, tiene un carácter profético, que es lo que les estaba hablando hace un momento. Moisés no es un profeta en el sentido de que va a aparecer entre los profetas mayores, menores, porque estos se vuelven una institución, sobre todo en la monarquía. Pero un profeta es el que habla, el que es la boca de Dios. O sea, Dios le habla a esta persona y él comunica lo que Dios le dijo. Entonces, el profeta no es un vidente, puede tener visiones, pero no es esa su finalidad, sino que él recibe un mensaje y lo transmite lo más fiel que se pueda. Entonces, este capítulo 24, del 15 al 24, tiene el carácter profético de Mashal. ¿Y qué fue lo que les dije hace un momento de que hacen los profetas? A veces amenazan, ¿verdad? Hay como ciertas amenazas y dicen que es Yahvé el que dijo esas amenazas, pero de alguna manera él está transmitiendo el ardor, el deseo, la pasión de que vuelva el pueblo, que cumpla, que se recuerde que ha hecho una alianza con Dios, que ellos no se hicieron solos, que ellos no están a la deriva, sino que le pertenecen como pueblo y eso no fue una imposición. Por eso la alianza es un convenio de dos partes. Dios ofrece y el pueblo acepta. Entonces, aquí vimos un paso. Primero, Dios le ofreció a una persona, Abraham, Isaac, Jacob, a una persona. Luego Moisés, ahora ya no es una persona, ahora es un grupo de personas que Dios las ha sacado de Egipto y en el Sinaí, con 10 palabras, que es la alianza, las hace su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, ustedes leen aquí, si tienen ahí su Biblia, a ver, veamos un ejemplo de Machal, capítulo 24 del 15 al 24. Alguien que lea, por favor. ¿Están por ahí o no? Sí, aquí estamos. A ver quién va a leer.
Entiendo. Estamos en el libro de Números, capítulo 24. Leo yo, Hágame favor, Griselda, hágame favor. eh, del 15 al 24, ¿verdad, licenciada? Yes, ajá. Dice, y recitó sus versos, oráculo del Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabra de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Todopoderoso. En éxtasis, con los ojos abiertos, lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza la constelación de Jacob y sube el centro de Israel. Triturará la frente de Moab y el cráneo de los hijos de Set. Se adueñará de Edom, se apoderará de Seir. Israel ejercerá el poder, Jacob dominará y acabará con los que queden en la capital. Después, viendo a Malaec, recitó sus versos. Amalaec será primicia de las naciones, al final ha de perecer. Viendo a los cainitas, pronunció sus versos. Tu morada es duradera. Has puesto tu nido en la peña, pero tu nido quedará arrasado. ¿Hasta cuándo tendrá cautivo Asur? Ok, entonces cuando se lee así, volvemos otra vez, como estamos leyendo fuera del contexto, nos es difícil comprender, pero si llevamos el hilo conductor, dice, por ejemplo, en mi Biblia dice, cuarto oráculo, o sea, que sigue Balaam y sigue como dando las bendiciones, pero ahora me vuelvo a mi pueblo, pero antes te explicaré lo que este pueblo hará al tuyo en el futuro. Entonces pareciera que está haciendo una promesa. Entonces dice aquí, el futuro de Israel culmina con la obra del Mesías. O sea, estas bendiciones van a llegar tan, tan lejos en el tiempo que van a culminar con Jesús, obviamente. Por esa razón, en el Nuevo Testamento han tenido una relectura, se han colocado estos textos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo desde el principio, hay una continuidad viva, actual, doctrinal y cristológica. ¿Qué quiere decir? Viva que esta bendición, este mashal, o sea, esta bendición, amenaza o todo lo que oráculo, pues esto se va a cumplir en el Nuevo Testamento con Jesús, pero no termina con Jesús, continúa con nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener una relectura viva, o sea, cuando se lee esto, ¿por qué cuesta leer solo la cita así? Porque está fuera de contexto. Entonces, si yo quiero entender bien esa cita, tengo que irme, por ejemplo, si aquí dice cuarto oráculo, bueno, yo tengo que ver dónde empezó el primero y dice primer oráculo en el capítulo 23. Y entonces estábamos hablando de las bendiciones de Balaam que estaban en el capítulo 15. Y todo esto que va desde el capítulo 15 es todo lo que está diciendo Balaam. Entonces aquí llega y se fijan que todavía en el capítulo 22, que no lo hemos leído, está la burra de Balaam. Dice, Dios vino de noche a donde estaba Balaam y le dijo, acuérdense, Balaam es como el sacerdote pagano, pero Dios va ahí con él y le dijo, ya que esos hombres han venido a llamarte, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Balaam se levantó de mañana, aparejó la borrica
y se fue con los jefes de Moab. Moab es otro pueblo. Al verlo ir, se encendió la ira de Dios y el ángel del Señor se plantó en el camino, haciéndole frente. ¿A quién? A Balaam y a su burra, ¿verdad? Él iba montado en la borrica, acompañado de dos criados. La borrica, al ver el ángel, fíjense, la borrica, al ver el ángel del Señor plantado en el camino, con la espada desenvainada en la mano, se desvió del camino y tiró por el campo. Pero Balaán la castigó para volverla al camino. El ángel del Señor se colocó en un paso estrecho entre viñas con dos cercas a ambos lados. La borrica, al ver al ángel del Señor, se arrimó a la cerca y apretó las piernas de Balaam contra la tapia. Él la volvió a golpear. El ángel del Señor se adelantó y se colocó en un paso angosto que no permitía desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Al ver la borrica al ángel del Señor, se tumbó debajo de Balaam. Él, enfurecido, se puso a golpearla. El Señor abrió la boca de la borrica y ésta dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me apalees por tercera vez? Contestó, fíjense, habló la borrica. Contestó Balaam: que te burlas de mí. Si tuviera a mano un puñal, ahora mismo te mataría. Dijo la borrica: ¿no soy yo, tu borrica, en la que montas desde hace tiempo? ¿Me solía portar así contigo? Contestó él: no. Entonces el Señor abrió los ojos a Balaán, y éste vio el ángel del Señor plantado en el camino con la espada desenvainada en la mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Bueno, fíjense, entonces, para entender una parte, yo tengo que irme para atrás y aquí me doy cuenta entonces de que la profecía de Balaam, que era de Balac, ¿verdad? Que era de otros pueblos, que era para bendecirlo, pues termina por la presencia de Yahvé. Cuando vemos aquí al ángel, sabemos que es una tradición eloísta. Cuando vemos que la borrica habla, vemos que es una tradición yavista. Ya hemos dicho que van mezcladas. Cuando vemos los oráculos que va desarrollando, pero vean cómo hay un hilo conductor. Balaam no podía ver al ángel, solo lo podía ver la borrica. Y esta, pues, tenía una actitud de respeto que no la tenía Balaam. Entonces, muchas veces, ¿qué podemos ver ahí? Pues la pureza de corazón. Dios se comunica con un corazón puro. Por eso el Salmo 51, el mísero dice: crea en mí un corazón puro, renuévame con espíritu firme. Entonces, porque realmente es del corazón, va a decir Jesús, donde salen todos los males. Entonces, cuando yo leo en estos versículos del 15 al 24, yo voy entendiendo que lo que va diciendo Balaam no solo tiene que ver para una bendición del momento, sino que va a realizarse en la persona de Jesús, que como va a ser carne, va a encarnar todo el Antiguo Testamento de una manera viva y actualizante. Y a nosotros nos llega con un sentido doctrinal y cristológico. Es decir, no nos podemos quedar en los pasajes del Antiguo Testamento, sino tenemos que ver cómo se cumplen en la persona de Jesús, y nosotros como seguidores de Jesús, esas promesas se cumplen en nosotros. Entonces, cuando, por ejemplo, se dice que hay que tener esperanza,
fe, esperanza. Hay que creer, fe es creer en esto, en lo que Dios revela, ¿verdad? Y luego tener la esperanza en qué? En las promesas que Dios ha dado a conocer a través de su pueblo, a través de la historia. Acuérdense que el Salmo dice también que el tiempo no existe para Dios, que 100 años son como un segundo para Dios. Entonces, esto es para que nosotros nos demos cuenta cómo el libro de Números va presentando toda la acción de Moisés hasta que termina su misión y obviamente pues cómo Dios se vale, cómo Dios actúa a través de tantos elementos, ¿verdad? Bueno, esto era para explicar un poco más la clase de hace 8 días. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No tienen No, dudas? por el momento yo no. Ok. Bueno, entonces entramos al otro libro que es el Deuteronomio. O sea, cuando nosotros hablamos de Deutero, Deutero significa segundo, así como Pentateuco, penta 5, teuco, pues rollos, ¿verdad? Deutero, segundo, nomio, nómina, o sea, segundo relato, segunda interpretación. Y entonces hay que fijarse en algo muy importante, pero ustedes tienen que leer la introducción del Deuteronomio para entender lo que yo les voy a decir ahorita. Entonces, aquí lo que ustedes van a encontrar son discursos de Moisés a Moab. Vean, Moab ya lo encontramos en Números, ya encontramos que es un pueblo y ya vemos que es como así como más adelante en la monarquía, los filisteos eran como los enemigos de Israel, pues aquí Moab, ¿verdad? Entonces dice que los 3 discursos que hay van a estar en el Deuteronomio, de Moisés a Moab, pero dice que tenemos que hacer una lectura histórica parenética. ¿Entienden la palabra? Parenética, No, ¿no? licenciada, no. Ok. Parenesis es exhortación. Entonces, es una lectura histórica y exhortativa. O sea, cuando nosotros queremos llevar el mensaje de, queremos que otra persona conozca a Jesús, que conozca lo que ha revelado, que conozca el amor de Dios, primero hacemos el anuncio, o sea, el querigma. Ustedes lo van a encontrar en Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles después de Pentecostés, ellos van a anunciar el querigma. ¿Qué es el querigma? A ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Ese es el centro de nuestra fe, una pasión y muerte de Jesús, pero no se quedó ni en la cruz ni en el sepulcro. Dios lo resucitó. O sea, la respuesta de Dios hacia toda la acción de Cristo, hacia su misión, hacia su mensaje, hacia su entrega, como quien dice, el visto bueno, la evaluación final fue la resurrección. Entonces ahí tenemos nosotros el anuncio. Sea, nosotros no anunciamos a Jesús haciendo milagros o haciendo exorcismos, no, el anuncio es que ese Jesús murió por cada uno de nosotros, asumió por enseñarnos, por revelarnos el rostro verdadero de Dios, que es un rostro de Padre, y decirle a los fariseos que ellos estaban equivocados en el Dios que creían, porque no era tema de tanta pureza, o a los saduceos o a los celotas que querían pues sacar a Roma con violencia, o a los esenios que se habían ido fuera del templo porque todo estaba corrupto. No, pues Jesús lo que dice es, Dios es Padre de todos, ama a todos. Lo que pasa es que hay que conocerlo como es, como actúa. Bueno, entonces, primero está ese anuncio que Jesús hace de quién es Dios, y resulta que a toda la gente no le gustó, a los grupos,
al sumo sacerdote, al Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos, a los celotas, a los escribas, no les pareció. No, ¿con qué autoridad dices eso? ¿Por qué lo haces? Si simplemente era un pues artesano de Nazaret, no tenía pues ningún pedigrí, no tenía ningún estatus para actuar de la manera que actuaba o para decir las cosas que decía. Y como pues de alguna manera ellos se sentían amenazados cada vez que Jesús hablaba o hacía algo o porque transgredía el sábado, ya vimos el tema del Levítico, la importancia del sábado, ya vimos en el tema del Levítico la importancia de la construcción del templo, cómo debía estar, porque ahí va a estar la presencia de Yahvé. Entonces vamos viendo que la gente se incomoda, aunque Jesús haga el bien, se incomoda y terminan matándolo. Pero hay una razón, no porque Dios quiso, sino que simple y sencillamente por demostrar el rostro verdadero de Dios. Bueno, ese es el anuncio. El anuncio es que Jesús muere por cada uno de nosotros al querernos dar a conocer el verdadero rostro de Dios. Ese es el anuncio. Si a las personas les llama la atención el anuncio, entonces quiere conocer más, entonces pasa a la catequesis, o sea, a la formación. O sea, yo quiero conocer más a este personaje, quiero relacionarme con él. Ok, entonces va la catequesis, la formación. Luego viene esta palabra, la parenesis, o sea, parenética, que son las cartas de Pablo, exhortando. Parenesis es exhortación. Mira si haces eso, si son las cartas de Pablo, son todas, la mayoría son, por eso se llaman cartas pastorales, porque es el pastor exhortando, parenesis, parenética, a las comunidades cómo vivir pues esa comunión con Cristo, que es el camino para llegar al Padre. Y cómo ante nuestra limitación y debilidad humana, pues nos ha dejado su espíritu para que nosotros nos fortalezcamos y capacitemos en ese seguimiento que por nuestros propios medios no podemos hacerlo. Entonces, la parenesis es eso. Entonces está el anuncio del querigma, la catequesis, la parenesis, y ya entendidas esas tres partes, nosotros celebramos nuestra comunión, nuestra intimidad, nuestra relación con Dios en la liturgia. Entonces, esos son los pasos. Entonces, aquí dice que son el Deuteronomio, su estructura es de discursos dirigidos a Moab, ¿verdad? Pero que cuando nosotros hagamos la lectura de estos discursos, tenemos que ver que son históricos, parenéticos, o sea, es una historia que se ha interpretado de una manera de exhortación y que los relatos o acontecimientos que se desarrollan van presentando la economía. ¿Qué quiere decir eso? Pues todo lo que Dios ha hecho, como cuando uno tiene la economía de la casa que va guardando lo que ganó su salario para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el teléfono. Es una economía, todo lo que yo tengo que usar para, para vivir dignamente con mi trabajo. Bueno, pues aquí estos relatos, estos acontecimientos van desarrollando todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Es una guía amorosa que se va desarrollando a través de la historia. O sea, es un acompañamiento paciente, tolerante, amoroso hacia cada uno de nosotros. Entonces, que no se nos olvide que si nosotros tenemos una Eucaristía, o sea, una liturgia vacía de sentido y de contenido, es porque nos falta la catequesis, porque nos falta la exhortación, la parenesis, y porque obviamente no estamos, o sea, no seguimos a Cristo por lo que es, como dice el Señor mío Jesucristo, por ser quien es y porque me ama sobre todas las cosas, ¿verdad? No lo sigo por eso, sino que lo sigo por cualquier otra idea.
Entonces voy a la Eucaristía no a celebrar, sino a saber a qué, ¿verdad? Porque me falta la exhortación, me falta la catequesis y me falta pues obviamente entender todas estas estructuras que no es difícil si yo llevo el hilo conductor que es Dios revelándose, dándose a conocer. Entonces dice, fíjense, aquí va otra palabra, homilética, la homilía. Muchas personas piensan que la parte más importante de una misa es la homilía cuando el sacerdote habla, ¿verdad? O va a explicar. Pues no, ¿verdad? Que todo tiene una importancia y lleva todo un proceso desde que hacemos el signo, nos signamos con la cruz. Ya estamos diciendo algo. Acuérdense de que estamos hablando de un lenguaje corporal y la liturgia es eso, a través de signos, gestos, palabras, colores, es un lenguaje. Entonces la homilía es la no es una clase de Biblia, pero sí es una manera de actualizar lo que decíamos aquí en este anterior, que decíamos que es una lectura exhortativa, no, entonces estaba aquí adelante, que decía que es viva, actualizante, o sea, la relectura que hace la homilía tiene que ser una relectura viva, actualizante, que me sirva hoy, que yo entienda la doctrina. Doctrina es una enseñanza. La enseñanza que desde Cristo se hace real, presente y viva en este momento y en este lugar. Entonces, eso es la homilía. Entonces, el género literario que va en el Deuteronomio es un género homilético, o sea, una manera de actualizar. Por eso es deutero, porque es segunda interpretación. Y fíjense que esta segunda interpretación, aunque va a estar ahí colocado Moisés, por eso es necesario que ustedes lean la introducción en su Biblia. Esta segunda interpretación se va a dar en otro acontecimiento mucho, muy grande para Israel, que fue el exilio de Babilonia. Entonces, en el exilio de Babilonia ya ustedes pueden comprender lo que pasa. Si Dios ha prometido una tierra, si Dios ha prometido una heredad, si Dios ha hecho las promesas y hasta aquí hemos ido diciendo que las va cumpliendo, imagínense ustedes cuando Babilonia, 500 años, 560 y tantos años antes de Jesús, invade Israel, la parte sur, Judá, Jerusalén, y los saca de la tierra, destruye el templo de Salomón. Y los que se quedan en Palestina, en Judá, Jerusalén, van a ser, van a quedarse en calidad de esclavos en su propia tierra, esclavos de Babilonia, fíjense ustedes. Entonces pueden comprender porque hemos ido diciendo esas promesas que se han ido haciendo, que Dios ha ido cumpliendo, pero ahora resulta que ¿dónde están esas promesas? Se perdió todo. No hay templo, no hay sacerdotes, no hay, pues se quemaron la Torá, la quemaron todo, el pueblo lo sacaron exiliado, lo llevaron a los inteligentes, instruidos, los llevaron a Babilonia, y entonces los que se quedaron como esclavos. El profeta Ezequiel se va a Babilonia con ellos, el profeta Jeremías se queda con los esclavos, y ustedes se van a dar cuenta todo el dolor de Jeremías en las lamentaciones. Es en ese momento cuando después, 70 años después que se van al exilio, Ciro de Persa, o sea, termina el imperio babilonio y empieza a dominar el imperio persa. El que se ha llevado al exilio a todos es Nabucodonosor. Y ya cuando Ciro de Persa
pues es el nuevo imperio dominante, los persas. Él no quiere que los israelitas estén en su tierra y los regresa. Obviamente que esto se ve, así como vieron que el ángel del Señor le habla a Balaam, pues así se mira aquí también que ella ve, le habla a Ciro y Ciro, pues un instrumento de Dios, los regresa a su tierra. Y entonces aquí tenemos los libros históricos de Esdras y Nehemías, que va a ser pues un poco de la tribu de Leví, y van a encontrar ellos el rollo. Eso ya ustedes pueden ir viendo ahí. Y en ese rollo, pues van a encontrar nuevamente la esperanza, pero la esperanza puesta en las promesas. Cuando ellos ya se sienten devastados, cuando ven todo destruido, pues y regresan y no hay nada. Y muchos hasta se quedan en Babilonia porque ya habían hecho ahí su vida. Y entonces ellos encuentran nuevamente la esperanza. Por eso es algo vivo, real, presente, actual, ¿verdad? Y la doctrina, algo que da esperanza, que fortalece, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el libro es homilético porque tiene la finalidad de exhortar, otra vez la parénesis, a cada uno de los oyentes para que se sepa llamado. O sea, no es alguien olvidado, no es alguien destruido, no es alguien que está en el abandono, no, sino que Dios sigue actuando, utilizando palabras que actualizan nuevamente la alianza. Es decir, en el momento de más depresión, podría decir, de más tristeza y frustración, como más o menos le pasa a los caminantes de Maús que van totalmente frustrados, pues en ese momento se actualiza la alianza esperando, que está esperando los seres humanos, pues están esperando esa palabra que los ayude, que los consuele, que los levante. Entonces, eso lo vamos a encontrar ya más adelante en el libro de Esdras y Nehemías. Y entonces vamos a entender cómo por eso se va a llamar Deuteronomio, que va a ser lo mismo dicho por Moisés, pero en otro evento que pasó muchos siglos después, el exilio de Babilonia, que ellos encuentran estos rollos, que obviamente alguien los había guardado ahí escondidos con la destrucción del templo, alguien se preocupó en guardarlos y cuando ellos encuentran las ruinas, pues encuentran esos rollos y los empiezan a leer y su corazón se les llena de alegría, lloran, oran todo el día y se dan cuenta que Dios no los ha olvidado ni los ha abandonado nunca. Entonces, ese es el estilo homilético del Deuteronomio. Y entonces, pues ya no nos va a dar tiempo, queda un minuto y ustedes tienen otra clase. Así es que nos quedamos con el contenido del libro. Por favor, lean la introducción, ojeen un poquito sus Biblias. Vean aquí, está el primer discurso en el capítulo 1 y el ejemplo de parénesis, ¿verdad? Que muestra cómo Yahvé va guiando. Bueno, entonces les agradezco mucho y por favor, pues lean un poquito su Biblia para ir actualizando los temas. Que pasen feliz noche. Gracias, Buenas licenciada. noches. Igualmente. Feliz noche. Gracias.